Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. La aviación mundial avanza tímida y lentamente en su deshielo, ya con el verano prácticamente sobre los hombros, pero sin que se haya despejado todavía la gran incógnita sobre cómo será la respuesta que tendrán los usuarios cuando se reanude la actividad habitual. La vuelta del fútbol anima mientras tanto un poco el panorama en España, con un buen puñado de vuelos charters cada semana, y el sector respira aliviado desde que se supo que nadie se había contagiado en el vuelo de Iberia Express entre Madrid y Lanzarote, en el que había viajado un pasajero infectado por el coronavirus. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Aerovía, donde seguimos una semana más repasando la actualidad de la aviación en esta época de crisis, en la que el sector aéreo se mantiene en el ojo del huracán. Los fabricantes y las aerolíneas siguen llevándose la peor parte de la paralización de la actividad, como demuestran los numerosos anuncios de despidos, como los de Lufthansa o Emirates, y entre tanto las autoridades siguen lidiando con el temporal, aplicándole a las compañías aquella táctica del palo y la zanahoria. Mientras en Italia el gobierno anunciaba su intención de hacerse con el control total de Alitalia e incluso la posibilidad de que el rescate sea doble integrando Air Italy en la misma operación, en España el gobierno le dejaba claro a las aerolíneas que serán ellas las que deban pagar por los controles sanitarios en los aeropuertos mediante una subida de tasas que lógicamente no ha gustado nada a la patronal. Lo explicaba quien fuera uno de los protagonistas en el tercer capítulo de Aerovía, el presidente de ALA, Javier Gándara. Desde la Asociación de Líneas Aéreas vemos con gran preocupación el denominado decreto de nueva normalidad aprobado ayer por el Consejo de Ministros, porque faculta a AENA para recuperar, vía incremento de tarifas aeroportuarias en el futuro, los costes de las medidas que se ha visto obligado a introducir para combatir el COVID-19. Nosotros pensamos que esos costes deberían ser íntegramente asumidos por el gobierno al tratarse de una cuestión sanitaria, y que además subida de tarifas aeroportuarias es precisamente lo contrario de lo que en nuestra opinión ahora tocaría. Y hoy en Aerovía seguimos analizando más aristas de la crisis en el sector. Si en los capítulos anteriores hemos escuchado mucho sobre los impactos negativos desde numerosos puntos de vista, en este quinto capítulo nos queremos centrar en destacar aquello que sí ha seguido funcionando durante estos meses de paralización casi total. Nos adentraremos en la trastienda de la aviación en los tiempos del coronavirus para conocer más sobre el papel crucial que el sector ha desarrollado para hacer frente a esta situación, por ejemplo con los vuelos de repatriación o los de transporte de material sanitario. Y hoy además regresa la frecuencia, esta vez con dos expertos en factores humanos, una disciplina a la que la pandemia está dando máximo protagonismo. Sobre todo esto y más hablamos a continuación, atravesando ya el ecuador del mes de junio, en el quinto capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Empezamos ya, que tenemos mucho de lo que hablar. Conforme avanza el tiempo, no hay duda de que seguiremos hablando seguramente durante mucho tiempo de esta crisis, una pandemia histórica con unas consecuencias todavía imposibles de medir con exactitud, que igual que otros grandes cataclismos de nuestra historia reciente, como el 11 de septiembre, dejará probablemente su huella en la aviación. Y si histórica es la crisis, también históricas son algunas de las operaciones aéreas que han tenido lugar en estos últimos meses. Hemos visto, por ejemplo, el vuelo sin escalas de 2747 entre Madrid y Honolulu en Hawái, o al 787 de Europa completando el vuelo más largo de la historia de la compañía, 16 horas nada más y nada menos, entre Los Ángeles y Bali en Indonesia. Vuelos insólitos que en buena medida han tenido lugar con el propósito de repatriación o el de transportar material sanitario. Una de las aerolíneas que ha estado más activa en este sentido, haciendo su parte para ayudar a mitigar las consecuencias del coronavirus, ha sido la española Plus Ultra Líneas Aéreas, de la que Fernando García Manso es su presidente. El primer vuelo que hicimos fue de Venezuela, repatriamos españoles de Venezuela a España y de hecho ya hemos hecho 2 vuelos más con Venezuela para traer españoles, y también otros países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Cuba nos han pedido vuelos de repatriación, que los hemos realizado bien desde distintos países de Latinoamérica
o bien desde países de Europa a otros destinos. Además de para vuelos de repatriación, Plus Ultra ha utilizado su flota, que consiste en 4 aviones, 2 A340-300 y 2 A340-600, para transportar material sanitario en más de 50 vuelos por todo el mundo. Lo explicaba para Aerovía el presidente de la aerolínea. Para nosotros la carga que veníamos realizando actualmente era carga junto con los pasajeros cuando volábamos a Perú, cuando volábamos a Ecuador, es decir, carga en bodega. Sin embargo, lo que se nos planteó fue empezar a hacer carga de material sanitario. Material sanitario que, como sabes, ya no es el peso lo que prima, sino que es el volumen, y que desde luego hay que aprovechar todo el avión. Con lo cual lo que tenemos que hacer primero es proteger los interiores de los aviones, porque el material que vaya en bodega no hay ningún problema, y tratar de maximizar el número de volumen de metros cúbicos que podríamos traer desde China a cualquiera de los países que nos lo pedían. La compañía española, que justo este mes de junio cumple sus primeros 5 años de vida, ha ido moviéndose casi a la par de la epidemia, primero en Europa y más tarde dando apoyo a los países de América Latina. Ahora la pandemia está en Latinoamérica, con lo cual pues son los países latinoamericanos los que nos están pidiendo el que les llevemos material desde China. O sea, ya ahora es saltar desde China hasta Latinoamérica. De hecho, ya estamos realizando tenemos ya firmados para realizar vuelos a Colombia y estamos negociando pues con Brasil, Venezuela, etcétera, con el resto de países latinoamericanos que tienen esta problemática. Fernando García Manso, presidente de Plus Ultra, reconoce también que estas operaciones puntuales están aportando algo de alivio a la situación de la compañía. Justo este mes, Plus Ultra tenía previsto empezar a operar en Colombia, un país que se sumaba al resto de sus destinos en Perú, Ecuador, Venezuela y Cuba. En nuestro trabajo regular, las líneas regulares representan el 70-75% de nuestro negocio y el otro 25-30% eran vuelos ACMI que hacíamos para otras compañías aéreas. Entonces, la carga ahora que estamos haciendo es un bálsamo de cara a la caja para mantener los compromisos que tenemos con nuestros proveedores y con nuestros empleados, claro está, pero desde luego hay que pensar que cuando se paró las líneas regulares hay una cantidad enorme de pasajeros que se quedaron en tierra, pasajeros que empezarán a volar o habrá que devolverles el dinero en el momento correspondiente. De cara a la reanudación de actividades, Plus Ultra también ha querido sumarse a los agradecimientos a los profesionales sanitarios que han estado batallando la pandemia en primera línea, a quienes regala la tarjeta Oro Salud de su programa de fidelización de viajeros frecuentes. Lo explica Fernando García Manso. Viene a través de nuestra tarjeta de fidelización Premier, y entonces lo que vamos a hacer es, de alguna manera, dar la posibilidad al personal sanitario de poder volar a cualquier destino de estos durante un cierto tiempo con unas condiciones favorables para ellos. Uno de los focos de actividad en España para estos vuelos de transporte de material sanitario ha estado en Ciudad Real, donde la empresa propietaria del aeropuerto puso en marcha en mayo un corredor sanitario con China. Nos lo explica Francisco Luna, director ejecutivo de CRIA, Ciudad Real International Airport. El corredor sanitario nosotros lo fraguamos o lo pensamos cuando estábamos en lo peor del momento de la crisis del coronavirus, allá por finales de marzo. Ahí vimos que ya empezaba a haber mucho problema, mucha carencia de equipos sanitarios y de material sanitario concretamente, y Barajas, que fue el primero, o yo creo que fue el primero, en activar un corredor sanitario. Nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer también nosotros, vamos a poner nuestro aeropuerto al servicio de la sociedad, en este caso, de la población, y vamos a ayudar a traer mercancía. Nosotros ya teníamos contacto con varias aerolíneas, bueno, pues que habían mostrado su interés en estar con nosotros en el aeropuerto. Concretamente con Highfly, portuguesa, y con Galister, que está basada ahora mismo en Ciudad Real. Total, que estuve hablando con ellos y les dije, oye, queremos activar esto, ¿vosotros queréis participar? ¿Queréis verlo? Y dijeron, sí, claro, nosotros también ayudamos, ponemos nuestra moneda de servicio y adelante, ¿no? Así se lo mostramos al Ministerio de Industria, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Sanidad también, y obviamente a la Junta de Castilla-La Mancha. Fruto de este corredor llegaron en apenas unos días hasta 5 aviones cargados de material sanitario. Lo cuenta para Aerovía Francisco Luna. El primero fue el pequeño, que es un 321 de Galister, que tiene capacidad de 100 metros cúbicos. Segundo, un 330, que tiene capacidad de 150 metros cúbicos. Y luego ya el grandecito, por decirlo de alguna forma, el 340, que tiene capacidad de 230 aproximadamente, porque le habían quitado los asientos.
El primero de Galister y los otros 2 de Hi-Fly. Y la verdad es que lo concentramos todo en una semana prácticamente. Una semana, 10 días, fueron todos los vuelos. Y el último, creo que recordar que eran 16 millones de mascarillas, pues ese al final sacamos un 747. Y esos han sido los vuelos. Pues el 321 de Galister, el 330 de Hi-Fly, 340 de Hi-Fly, que repitió con un segundo vuelo, y luego el 747 de Georgia. En estas semanas de cierto caos, con una competencia feroz entre las distintas administraciones y gobiernos de todo el mundo por acceder a este tipo de materiales, la clave del éxito fue, en opinión de Francisco Luna, apostar por Cantón, apostar por Guangzhou. El corredor de Madrid estaba muy centrado en Shanghái y todo el mundo nos decía que estaba congestionado el aeropuerto. Entonces nosotros casi prácticamente desde el principio dijimos no, allí no podemos ir, tenemos que buscar otra zona diferente. Y nos centramos en la zona de Guangzhou, Shenzhen e incluso Hong Kong, que además hay bastante factoría, bastante empresas fabricantes de productos sanitarios. Esta experiencia positiva ha colocado al aeropuerto de Ciudad Real bajo los focos en un nuevo impulso para una infraestructura que prácticamente desde que acabaron sus obras hace más de 10 años tuvo que atravesar su particular calvario de malas noticias en las secciones de economía y tribunales. Ahora, con una nueva empresa propietaria, las instalaciones quieren hacerse un hueco en el mapa de la aviación de carga mundial. Francisco Luna. Mira, nosotros teníamos desde que abrimos el aeropuerto, CRIA, la empresa, una de las principales líneas de negocio es la carga. Y es aprovechar la excelente terminal de carga que tenemos. Pero esto de los vuelos sanitarios ha sido la espoleta que ha desencadenado toda la actividad de carga en un momento concreto. ¿Qué es lo que queremos ahora? ¿El corredor sanitario va a seguir? No va a seguir el corredor sanitario como tal. Ahora ya no hay tanta necesidad urgente, por lo menos ahora, de esos vuelos prácticamente de emergencia. Eso ya no existe, ya no hace falta. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es proponer al sector de Ciudad Real como aeropuerto carguero, tanto por la terminal de carga que tenemos como por las facilidades que nosotros les podemos dar al ser los gestores del aeropuerto. Igual que en el caso de Teruel, sobre el que hablamos en profundidad en el segundo capítulo de Aerovía, el aeropuerto de Ciudad Real también está funcionando como uno de los grandes estacionamientos de aviones en España gracias a las 3 empresas MRO que se han instalado en el aeropuerto. Hablamos de Haas, HLA y Kinetic. Francisco Luna. Hubo un primer inicio de tanteo donde muchas compañías y muchos lesos nos llamaron para preguntar qué capacidad teníamos, qué disponibilidad, pero luego yo le llamo moratoria, realmente no es una moratoria, ¿no? Una ayuda que sacó AENA para que las aerolíneas que estaban implantadas, sobre todo en Madrid y en Barcelona, pues le hizo una carencia en cuanto al pago del parking, le dejó 6 meses de carencia para sacar los aviones y para no tener que hacer el pago inmediato, ¿no? Entonces eso retrasó un poco lo que es la actividad que estamos teniendo ahora, pero ya en mayo ya se veía que ya la cosa iba a abrir y efectivamente los aeropuertos tienen que vaciarse, los principales, y ahora es cuando estamos recibiendo aviones. Tenemos 26 aviones y esperamos que para final de julio, agosto, la verdad es que por solicitudes sobrepasan los 100. Como estamos escuchando, el mantenimiento es otra de las grandes actividades aeronáuticas que no ha tenido descanso durante esta pandemia. Pedro Macías es el nuevo director de mantenimiento de Europa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? En primer lugar, enhorabuena por el nombramiento. Me imagino gracias. Que además llega en una época que está siendo de especial ajetreo para vosotros, ¿no? Para una compañía de casi 60 aviones que de la noche a la mañana supongo que tiene que ser un caos a ordenar, ¿no? Encontrarse con que la operación pasa de la normalidad a prácticamente una paralización total, ¿no? Pues sí, así es. Vamos, viendo con la primera parte de tu pregunta, pues sí. Es lo que me dice la gente ahora. Menudo momento has elegido para el nombramiento y demás, pero bueno, no sé. Siempre es bueno, siempre es bueno. Además estamos muy contentos y creo que yo ya llevo 2 años en Europa y creo que en estos 2 años hemos hecho muchísimas cosas bien y bueno, pues esto es otro toro que hay que torear y ahí seguiremos. En cuanto a lo que comentas de la parada repentina de los aviones, pues te puedes imaginar, 60 aviones prácticamente, combinando aviones de narrow body, ¿no? Como el 73 o el Embraer, con 78 y 330 con wide bodies y 24 horas sobre 24 trabajando sin parar, manteniendo nuevos vuelos regulares, conexiones, etcétera, etcétera, a pasar de repente a hacer otras cosas. Además, unas cosas que nosotros nunca hacemos, que es, bueno, lo que es en el argot preservar aviones, ¿no? Almacenarlo, claro. Storage, ¿no? En inglés. Pues imagínate, o sea, fue una adaptación completa que no te voy a engañar. En 2 o 3 días dijimos,
¿cómo pasamos de esto a esto? O sea, te quedas un poco en estado de shock, ¿no? Claro, normal. Pero bueno, creo que nos hemos adaptado bien y bueno, es algo que vamos a llevar para siempre. También nos ha servido para aprender de otras cosas. O sea que... En tu caso decía, Pedro, que repasando un poco tu perfil, has estado en tantas aerolíneas, yo creo que no te falta casi ninguna, ¿no?, en España, pero desde luego en las principales has estado en todas. Nunca te habrías enfrentado a nada ni parecido, ¿no? No, nunca. Y son ya 17 años, para 18 en este mundillo, muchas aerolíneas, como dices. Y la verdad es que es un momento, pues, no sé, hablar con la gente. Oye, las Torres Gemelas que se paró. Bueno, pero se paró un día la aviación, un día y medio. La crisis del 2008, 2009 y tal, pues oye, bajó mucho, pero nunca se llegó a parar. Y claro, ahora mismo es, pues esos 58 aviones prácticamente parados. Lo que tienes que hacer, ¿cómo lo tienes que hacer? Desde el punto de vista logístico. Teníamos, por ejemplo, un miedo enorme a la rotura de las cadenas de suministro, ¿no? Porque claro, ahora ¿qué me hace falta? Ahora me hacen falta plásticos, me hacen falta líquidos especiales de preservación para motores y líquido hidráulico, me hacen falta una serie de cosas que tampoco sabías cómo iba a reaccionar la cadena de suministro. Y bueno, pues la verdad es que ha sido complejo, pero yo creo que ahora ya lo tenemos bastante por la mano. Uh-huh. Dentro de ese caos ordenado que supongo que supuso la paralización, además tan rápida, ¿no?, de las operaciones, poco a poco algunas cosas se han ido poniendo en marcha. Por ejemplo, en el caso de Europa hubo varios vuelos de repatriación y también, y esto es un tema muy interesante, me imagino también desde el punto de vista de quienes trabajáis en mantenimiento, los vuelos de transporte de material sanitario, considerando que en Europa no tiene vuelos o no tiene aviones cargueros, 100% cargueros, ¿no? Obviamente se vuela carga, pero se vuela en bodega. Pero ¿cómo se adapta un avión, por ejemplo, el 787, para traer suministros? Pues te cuento, eso ha sido uno de los grandes retos. Digamos que en el área de mantenimiento, estos 60 aviones, pues hemos tenido que poner como unos 45 o algo así preservados en storage todo el rato. Entonces esos llevaban su curso, pues tareas cada 3 días, cada 7 días, etcétera, etcétera. Y los otros que nos quedaron hasta los 60, pues son los que estaban, como tú bien has dicho, pues haciendo vuelos de repatriación, vuelos gubernamentales y sobre todo estos vuelos para traer material sanitario. Entonces, ¿cómo hacemos en un vuelo en aviones de pasaje full traernos tanto material desde China tan necesario durante el pico de la pandemia? Pues bueno, tienes que ir a través, como no puede ser de otra manera, tienes que ir a través de un conducto legal. Ahí la verdad es que yo creo que tanto EASA como AESA han colaborado muchísimo y han permitido agilizar la norma, sacar unas instrucciones claras para todos a las cuales nos hemos tenido que adaptar. Y bueno, nuestra parte principal era montar unas redes en cabina, cumplir todos los requerimientos en cuanto a extintores, peso sobre asientos, etcétera, etcétera. Y con esto éramos capaces de llenar la cabina pues de cajas, de lo que pudiéramos llevar ahí, correctamente estibado con redes, cumpliendo todos los requisitos que ha marcado la autoridad, y esto nos permitía pues traer bastantes toneladas más desde China principalmente pues a los países, pues a España, Italia, Portugal. Hemos ido también al Caribe llevando cosas con paradas en Madrid, etcétera, etcétera. ¿Os planteasteis, Pedro, en algún momento quitar los asientos, como hemos visto en algunos casos? En nuestro caso no, la verdad, porque... Hombre, hubo un momento inicial ahí cuando la norma se estaba construyendo y íbamos recibiendo que decías, esto no lo vamos a hacer, ¿sí, no? Pero al final nos dimos cuenta, y ahí también agradecer también a los proveedores su rapidez. Montamos unas fundas, ¿vale? Unas fundas en los asientos de protección y con eso era más que suficiente. Para nosotros que llevas el IFE, In-Flight Entertainment System, que llevas pues todo el cableado por toda la cabina, etcétera, etcétera, había más dificultad en eso que en seguir la norma y decir, oye, pues nos quedamos con las fundas, cierto peso máximo por asiento de cajas de suministro también en los bins donde van las maletas habitualmente, y con esto fue suficiente por nuestra parte. Sí. Y aquí me imagino además que a la hora de elegir qué aviones iban a cumplir este cometido, no sé, me imagino que si por ejemplo se ha puesto por el 787, por ejemplo, habría ahí un criterio de eficiencia también, ¿no? Sí, claro. Una cosa que teníamos, yo supongo que todas las aerolíneas claras, es que este era el momento de volar nuestras flotas más eficientes, y en nuestro caso es el 787. Claro. Entonces el 330 es el avión que ha estado aparcado, y el 787 ha sido el avión que más ha volado. Tenemos creo que 11 despreservados, 11 que están en operación, son los que más han volado, porque es un avión pues eficiente, tienes menos gasto de combustible, además en payload, ¿no?, en carga de pago, estos aviones, sobre todo el guión 9 que tenemos nosotros, es un súper buen avión. Llevas un montón de carga y la verdad es que ahí no había discusión en nuestro caso. Yo supongo que otros, pues 350 y cosas de estas,
serán lo que han volado. Al final hay mucha diferencia en combustible. Pedro, pensando en la nueva normalidad, se está poniendo mucho el foco en los filtros EPA por su importancia a la hora de limpiar el aire en cabina. Supongo que, sin que sea una barrera infalible, la noticia del vuelo de Iberia Express en el que no hubo contagios hace unos días ha sido una muy buena noticia para las compañías, ¿no? Pues así es. La verdad es que con el vuelo de Iberia Express se hizo en el sector una buena prueba, pero la realidad es que, y hay distintos artículos por internet y demás, que los filtros EPA y la recirculación que hay dentro del avión, donde el aire se renueva cada 2-3 minutos, pues es un hecho diferencial, yo diría, con otros medios de transporte. Entonces, en el avión, que las normas están ahí, ¿no? Para la fase esta de nueva normalidad, pues aparte de esto vamos a tener que ir con mascarillas y demás, más los controles que ponga AENA, en el caso de España, en los aeropuertos. Yo creo que el viaje en avión es un viaje, pues, diría, de los más seguros que puede hacer cualquiera en un transporte colectivo, así que yo creo que esto tiene que tranquilizar a todos los usuarios de que dentro del avión, pues con los filtros, con las medidas que se van a poner, mascarillas obligatorias, etcétera, etcétera, vamos a ir muy seguros para volar donde queramos, en nuestras vacaciones durante este verano o a ver a nuestros familiares, que seguro que les hemos echado de menos en estos meses de confinamiento. Desde luego que sí. Pedro Macías es el nuevo director de mantenimiento de Air Europa. Pedro, enhorabuena por el nombramiento, mucha suerte, nos escuchamos pronto en Aerovía. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miquel, gracias. Un abrazo. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía. Sin duda, las operaciones aéreas de esta época, como decíamos, tienen algo singular. Nos lo contaba Juan Velarde, comandante de Iberia, con quien hablamos en el último capítulo de Aerovía. Un vuelo delicado en muchos aspectos, pero también bonito, por la reacción de los pasajeros cuando les trajimos de vuelta a España, porque sabían que o cogían ese avión o se quedaban allí, y claro, cada uno con sus circunstancias. Pero ¿cómo son los vuelos de carga de los que estábamos hablando antes? ¿Cómo se manejan las tripulaciones de estos aviones cuando, en lugar de pasajeros, trasladan material sanitario en estas aeronaves? Se lo preguntamos a Francisco Espinosa, que es piloto de A330 y A340 en Iberia. La compañía consiguió una autorización por parte de la Autoridad Aeronáutica para realizar estos vuelos en la modalidad de ida y vuelta, y para cumplir con la norma tiene que haber una tripulación que realice el vuelo de ida y una tripulación que realice el vuelo de vuelta. Por lo tanto, son 8 pilotos acorde a las limitaciones y los tiempos de descanso. Entonces, hay una tripulación titular a la ida, que son los que se reparten el primer vuelo, acorde a la norma, mitad y mitad, y luego hay una tripulación que digamos que va en situación a la ida, que será quien actúe como tripulación titular en el vuelo de vuelta. 8 pilotos, nos decía Francisco Espinosa, que hacen los 2 vuelos, la ida y la vuelta, todos juntos. Hablamos de más de 30 horas de servicio, en las que, por supuesto, además de tiempo a los mandos, también debe haber descanso. Bueno, cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Al tener todo el avión a nuestra disposición, cuando me refiero al avión me refiero a la clase business, y tanto el crew rest, la zona de descanso para pilotos, como para tripulación auxiliar, pues cada uno hace un poco el plan que mejor se le ajusta. Pues uno igualmente puede comer algo, puede descansar, puede distraerse leyendo un libro o incluso viendo una película de las que están disponibles en el propio avión. En estas operativas especiales no solo toca hacer las labores propias, las de piloto, también se debe de alguna forma suplir la ausencia de los tripulantes de cabina de pasajeros. Francisco Espinosa. Pues la verdad es que a mí personalmente como piloto me ha servido para darme cuenta, ¿no? Es ponerse en los zapatos o los pies del otro y darte cuenta que de las labores que ellos tienen, ¿no? Evidentemente de la importancia de la cual ya somos conscientes, pero quizá no eres realmente consciente hasta que no te ves en la labor de tener que asegurar una cabina, en el sentido de asegurar que todos los carros estén en su sitio, que todas las puertecitas estén bien cerradas, para que a la hora del aterrizaje nada se salga de su sitio y, por supuesto, se mantenga la seguridad siempre con todos los elementos móviles de la cabina. Y además de lo anterior, otra de las labores imprescindibles de estas tripulaciones consiste en asegurar que la carga viaja segura. Se estableció un procedimiento que era un requisito por parte de la autoridad, por el cual, al llevar material de carga en la cabina, es decir, teníamos la posibilidad de llevar cajas tanto en los asientos como en los racks, en los maleteros superiores. Entonces, para que la autoridad aprobase eso, se estableció un procedimiento por el cual la tripulación titular del vuelo se organizaba en guardias, a partir de las cuales, con una periodicidad de tiempo, tenía que revisar toda la carga
que iba en la cabina de pasaje, para asegurarse de que estaba bien estibada, no había ningún problema y no se movía. El mecanismo de mantenimiento que hicieron con ese tipo de fundas para ponerlas en los asientos, pues ciertamente estaba muy bien diseñado, porque incluso en algunos momentos que sí hubo alguna turbulencia mayor, nada especial, pero bueno, algo más de lo habitual, ninguna de las cajas, en mi caso, ni se movió de sitio, ni se salió de la funda, ni nada. Por lo tanto, la verdad es que al final son unas fundas que tapaban las cajas y con unos mosquetones se enganchaban en la parte inferior del asiento, entre ellas o la propia funda, y ciertamente venían bastante bien aseguradas. Son vuelos distintos, imprescindibles y también vuelos que dejan una sensación extraña. Francisco Espinosa. A pesar de que no somos conscientes realmente del material que traemos, porque no se nos especifica más allá del hecho de suministros médicos, es cierto que, bueno, sabes que son mascarillas, EPIs, todo tipo de material de protección médica, tanto para la población general como para los profesionales de la medicina. Entonces, aunque tenga uno esa satisfacción personal, sí que es cierto que cuando das un paseo por el avión y ves todos esos asientos que han sido preparados para llevar cajas, pero esos asientos donde uno está acostumbrado a ver a personas que viajan y tal, pues ciertamente es bastante descorazonador, porque bueno, no deja de ser una situación muy especial, no deja de ser un caso muy concreto y que realmente no es lo normal y no es para lo que están diseñados esos aviones ni el fin de nuestro trabajo muchas veces como piloto de aerolínea de pasajeros, quitando los aviones de carga. Pero es cierto que ver en estos aviones, ver 300 o 250 asientos vacíos es una sensación que no es agradable, pues a pesar de que lo que se está haciendo es para ayudar, ¿no? Pero es una sensación bastante extraña, no te voy a engañar. Así han sido y así son las operaciones aéreas que el coronavirus no ha conseguido detener. Son los vuelos que han permitido que el mundo pueda enfrentarse mejor a este enemigo común. Así que a todos los que los están haciendo posible, desde Aerovía, muchas gracias. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. La frecuencia. Un punto de encuentro para pilotos y controladores aéreos. En Aerovía. Vuelve a Aerovía esta semana La Frecuencia, el espacio que ya estrenamos en el primer capítulo y en el que pilotos y controladores aéreos ponen en común sus puntos de vista, distintos pero a menudo complementarios, y en esta ocasión damos la bienvenida a dos de los mayores expertos sobre factores humanos en España, que además colaboran con distintas entidades de ámbito internacional. Por un lado, saludamos a Guadalupe Cortés, que ha venido liderando la puesta en marcha del Departamento de Factores Humanos de ENAIRE, y que también forma parte del grupo de alto nivel sobre factores humanos de CANSO, la organización de proveedores de servicios de navegación aérea. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Buenas tardes, Miquel. Un placer estar aquí, compartir con profesionales de vuestra talla. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Guadalupe, por estar con nosotros. Y por otro, damos también la bienvenida a Ariel Chocrón, piloto de la 330 y A350 de Iberia, exdirector técnico del SEPLA y actualmente presidente del Comité para la Prevención y Análisis de Accidentes en IFALPA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muy buenas tardes, Miquel. Muchísimas gracias por contar con nosotros y muy buenas tardes o días a los oyentes. Muy buenas a todos. Empecemos hablando, en primer lugar, de cómo estáis, de cómo os ha afectado esta pandemia, y empiezo por Guadalupe. Me imagino que por un lado teletrabajando en la medida de lo posible, pero también compaginando eso con los turnos en el centro de control, que ahí no hay forma de teletrabajar, ¿no? Guadalupe, cuéntanos. Bueno, Miquel, pues en mi caso justo toda esta crisis me ha pillado habilitándome en el centro de control de Torrejón, en plena habilitación, todavía estábamos en el simulador, así que la verdad nos hemos puesto en stand-by, hemos sido en una primera fase la habilitación de todos los controladores, la instrucción se ha cancelado. Y bueno, estoy esperando resumirla lo antes posible. Ariel, en tu caso me comentabas que sí habías participado en uno de los vuelos de Iberia de transporte de material sanitario. Me imagino que una experiencia muy distinta, ¿no?, a lo que habitualmente haces para la aerolínea. Pues sí, la verdad que ha sido, como fue en su momento, toda una... No sabría ni cómo explicarlo. Me atrevería a decir que toda una experiencia y sobre todo el saber que estábamos ayudando al país en un momento tan delicado y tan importante, intentando hacer lo mejor posible para que llegase cuanto antes todo el material
y poder ayudar primero a los pacientes que estaban en los hospitales, pero muy presente teníamos la cantidad de gente que estaba luchando en primera línea y pendiente de esos equipos de protección individual que estábamos trayendo a bordo. Me imagino, Ariel, y ya vinculándolo con el tema de factores humanos, ¿no? Pero que tiene que ser una sensación muy extraña volar en un avión sin pasajeros en tu caso y además, por ejemplo, y esto es suposición pura y dura, ¿no? Pero ir navegando entre espacios aéreos que estarían, me imagino, vacíos o casi vacíos, ¿no? Así es, la verdad que impresiona el pasar de control ruso, que normalmente no tiene tanta carga de trabajo para los controladores, a un espacio tan densamente poblado como suele ser el espacio aéreo alemán y no ir a ningún tráfico durante casi una hora. Íbamos todo el rato haciendo pruebas de radio a ver si realmente había alguien escuchando o se nos había equivocado alguno de mis compañeros, porque íbamos 8 en el avión, a la hora de seleccionar las frecuencias y no, efectivamente es que no había absolutamente nadie volando. Impresiona. Me lo puedo imaginar. Guadalupe, hablando de factores humanos, ¿no? Que, y corregidme si me equivoco en la explicación, pero al final es una disciplina que creo que nos recuerda que detrás de las operaciones aéreas lo que hay es personas y no máquinas, pero me imagino que justamente por eso, porque somos personas y los profesionales sois personas, una situación como la que está viviendo el mundo y específicamente el sector, me imagino que agrega, no sé si más importancia a los factores humanos. Bueno, Miquel, está claro que el brote de coronavirus, esta crisis, es algo global, es mundial, ha tenido un impacto brutal en la vida diaria de todas las personas, independientemente de su profesión. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en una situación tan extrema, la seguridad aérea debe prevalecer, debe ser el objetivo número uno, junto con el de la salud de las personas. Es decir, garantizar que los profesionales hagan su trabajo con las medidas sanitarias adecuadas y que además tenga el mínimo efecto en la seguridad de las operaciones. Eso así, un primer titular. Y luego, con respecto a lo que comentas de factores humanos, es importante tener en cuenta que el área que estudia los factores humanos es amplia, no es simplemente el componente del factor humano, sino esa visión de sistema, donde precisamente el componente humano es una parte del sistema, pero no justifica ni explica todas las cosas que pasan en este sistema amplio. Y luego, si quieres, te pongo un ejemplo. No, adelante, cuéntame. Sí, mira, por ejemplo, este ejemplo lo pone siempre el profesor Hornagel y a mí me gusta mucho, y es para todos aquellos como tú que eres periodista y que a lo mejor ha utilizado en algún momento una máquina de escribir. Si te acuerdas, en ese tipo de máquinas de escribir antiguas, uno de repente tenía un problema con una tecla y podías ver físicamente cuál era el problema de por qué no se fijaba esa tecla en el papel. Podía ser que se había enganchado la tecla, podía ser el carro, podía ser muchísimas cosas. Ahora te traslado el mismo ejemplo elevado a una tablet. Imagínate que ahora dieras la misma letra, F, por ejemplo, que pulsaras en una tablet y no se reflejara en la pantalla. No tendrías esa manera sencilla de comprobar, esa manera lineal de comprobar el efecto y el error. Entonces, esto es un poco una imagen muy sencilla, pero creo que muy ilustrativa de cómo es un sistema complejo hoy en día. Uh-huh. Y supongo, Ariel, en este sistema de una complejidad enorme, en el que además intervienen muchas personas, donde hay muchos procesos en marcha, ¿cómo afecta salirse de la normalidad en unas circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo? Afecta mucho, pero afortunadamente, gracias, entre otros, al mencionado profesor Hornagel, hemos avanzado muchísimo en los últimos años y se ha estandarizado tantísimos los procedimientos que los propios procedimientos son una garantía de seguridad. Obviamente, como muy bien dice Guadalupe, detrás de cada acción, en este caso hay una persona, en nuestro caso hay un piloto y tenemos mucho bagaje detrás y tenemos una experiencia que nos acompaña, pero eso no deja a un lado que seamos personas normales y que venimos o vamos a volar con nuestros problemas, los problemas que tenemos en casa, esa situación global en la que está metida la industria y el mundo en general. Entonces, bueno, afortunadamente los procedimientos están ahí, los intentamos, y de hecho lo hacemos, seguir al máximo y adherirnos a ellos en todo lo posible, y esos procedimientos son los que salvan la operación en algún que otro momento.
Justamente, Ariel, en estos capítulos que ya hemos publicado de Aerovía hemos venido un poco analizando el impacto que está teniendo esta crisis en los distintos ámbitos del sector y sobre todo también en las aerolíneas, ¿no? Que al final son las que más están anunciando, pues bueno, desde recortes de personal a ajustes de todo tipo, de flota, etcétera. Tú, que además eres un experto en temas de estrés, ¿cómo puede afectar a los pilotos el hecho de tal vez en algunos casos sentirse, no sé si más vulnerables ante lo que está ocurriendo o no sentir que su puesto de trabajo está asegurado? ¿Cómo lidiáis con eso? Pues a duras penas, me atrevería a decir. La verdad que es un problema al que nos estamos afrontando muy serio desde el punto de vista de la seguridad aérea. Normalmente todos los pilotos estamos muy condicionados, tenemos unas ciertas... nuestra zona de confort donde tenemos nuestras certidumbres. Sabemos que cada mes sale nuestra programación y que vamos a hacer estos vuelos, que a lo mejor se cancela uno u otro. Pero esta situación global en la que estamos todos básicamente en el paro, o los que hemos tenido suerte estamos en un expediente de regulación temporal de empleo, nos deja a la gran mayoría temblando, porque la incertidumbre es tal, nuestros requisitos de experiencia son tan exigentes que tenemos que hacer 3 tomas y 3 despegues en 3 meses, tenemos que tener una experiencia reciente, tenemos que pasar unos reconocimientos médicos y la certidumbre de que las compañías aéreas en todo el mundo han pasado de operar todos los vuelos básicamente llenos. En pocas semanas de repente se para la operación y estamos realizando aproximadamente un 1 o un 2% de la operación normal, es brutal. Entonces, bueno, crea muchas incertidumbres. La incertidumbre sanitaria, obviamente, pero luego laboral, de futuro, y de que hace unos años, cuando una compañía, por ejemplo, en España quebraba, quedaba la opción de que a lo mejor te podías ir a China. Ahora no te puedes ir a ningún sitio a trabajar. En España en concreto nos hemos ido todos básicamente al paro, pero es que el resto del mundo está igual. Y no tiene visos de que vaya a mejorar mucho en los próximos meses. Sobre este tipo de incertidumbres, bueno, Guadalupe, no te voy a preguntar porque además los controladores aéreos lamentablemente sobre esto sabéis latín, pero sí me quiero fijar, por ejemplo, en lo que comentaba Ariel de espacios aéreos en los que prácticamente no hay ni un solo avión. ¿Eso cómo puede afectar, por ejemplo, a los controladores aéreos, que estáis acostumbrados a gestionar muchas operaciones a la vez y a tener ese nivel de atención y de lidiar con el estrés tan grande, que se pase de una actividad tan potente como la que había en los meses anteriores a esta crisis a lo que se está viendo ahora? ¿Cómo puede, por ejemplo, afectar al rendimiento de un profesional del control aéreo? Pues mira, muy interesante tu pregunta, Miquel, y me gustaría cubrir varias cuestiones en mi respuesta. Claro. En un primer lugar, a veces cuando pensamos en fatiga, todo el mundo piensa cuando hay una sobrecarga o cuando estamos a tope de trabajo, pero hay casos, y esto está muy documentado en literatura científica, en que precisamente la fatiga también se puede dar cuando hay momentos de una carga demasiado baja, pues por diferentes cuestiones que tienen que ver con los procesos de atención, que tiene que ver con aburrimiento, que tiene que ver con saturación. En fin, hay unos procesos muy definidos en la literatura científica. Al respecto de este tema hay un documento muy interesante de Eurocontrol 2006 que se llama así, Monotony in ATC, monotonía en control de tráfico aéreo, por si alguien está interesado. Ajá. Y luego, aparte, sí me gustaría hablar a lo mejor, si a ti te parece que es el momento, de cuestiones concretas de factores humanos relacionados con estrés que se están viviendo hoy en día en las salas de control, torres de control de España y de medio mundo, si te parece interesante. Claro, cuéntanos. Pues mira, cuestiones tal y como hablaba antes Ariel, de cómo están viviendo ellos en sus vuelos esta situación. Ten en cuenta que en el caso de los controladores aéreos estamos hablando de que en un primer momento lo que ha habido es jornadas de trabajo extendidas, muchísimas menos descansos, pues para hacer de alguna manera frente a esas nuevas programaciones que han tenido que ver con aislar controladores, con asegurarse que los equipos sean estancos, en fin, con lo que es la pura situación de salud, ¿no? Estamos hablando de que la calidad del sueño, pues claro, la de los controladores no puede ser mejor que la del resto, como yo te comentaba antes, ¿no? De personas. Estamos todos pues quizá durmiendo un poco peor. Nos vamos a dar con casos de problemas de personal en algunos proveedores porque hacían falta controladores, en otros porque de repente hay que retirar controladores de frecuencia porque han sido contagiados o por una situación preventiva de confinamiento. Estamos hablando de que soluciones temporales se convierten en permanentes. Estamos hablando de cuestiones de competencia de los controladores y supongo que igual en el caso de los pilotos, luego nos podrá contar a lo mejor Ariel, pero estamos acostumbrados a manejar mucho tráfico muy rápido, sectores, sobre todo en los centros de control y torres con muchísimo tráfico, donde el nivel es muy alto y de repente pues ese nivel ha bajado, luego estamos practicando menos y eso tiene un impacto en nuestro propio desempeño, rendimiento. Estamos menos
físicamente un poquito más desajustados, toda la sociedad. Y luego hay una cosa que no me quiero olvidar, Miquel, y me perdonas que me extiendo un poquito, y es esta ansiedad que hay en muchos casos por la incertidumbre laboral. A mucha gente le preocupa y es lógico, y además está justificado. Se están despidiendo a controladores en media Europa. Nosotros de momento en Enaire pues, estamos todos y tenemos que agradecer ese esfuerzo que se está haciendo por parte de la compañía. No es exactamente a lo mejor el caso así en otros proveedores. Y bueno, hay miedo no solo a infectarte o poder coger el virus o tu familia, sino miedo a la incertidumbre, al futuro, a la situación personal de cada uno, y eso unido a un continuo cambio de procedimientos, de protocolos, incluso de programaciones. No hay nada más estresante para un controlador que cambios de su programación, porque de alguna manera tiene que volver a ajustar su vida. Pues es algo que está ahí, está en las salas de control, en los fanales, y bueno, simplemente quería también lanzar pues ese mensaje de que los controladores formamos parte de un servicio público, estamos muy preparados, muy comprometidos con el trabajo que hacemos, y los controladores aéreos españoles yo creo que podemos estar orgullosos del trabajo que hacemos y de lo, ¿cómo te lo diría de una manera sencilla? Que siempre que hace falta estamos al pie del cañón, como hemos venido mostrando en situaciones límite. Naturalmente. En vuestro caso, además, los dos colaboráis con entidades de ámbito internacional, en el caso de Ariel con IFALPA, en el caso tuyo, Guadalupe, con Canso. ¿Qué importancia creéis que tiene el poder participar en este tipo de entidades de ámbito internacional ante un problema que claramente es global? Supongo que primero es importante tener voz, pero también poder estar escuchando, Ariel, lo que se está planteando en otros países del mundo, ¿no? Efectivamente, no solo estamos tanto Guadalupe como yo en Canso o en IFALPA, sino que estas organizaciones además participan en la toma de decisiones en todo el mundo, y qué mejor ejemplo que en OACI, ¿no? Yo formo parte de un panel de OACI, y todo lo del trabajo que se está haciendo desde IFALPA como desde IFATCA por parte de los controladores se refleja en la toma de decisiones que hay en OACI. Importante para España, desde luego, puesto que podemos prestar nuestra voz, nuestro punto de vista y nuestras inquietudes a nivel internacional. Y en cuanto a la hora de aprovecharse dentro de España de ese conocimiento, pues estamos a disposición de cualquiera que nos quiera escuchar, básicamente. Guadalupe, supongo que es importantísimo poder estar al tanto de lo que está pasando y de las soluciones que se van planteando, ¿no? Exactamente, tal como dice Ariel, de un lado está canalizar la información adecuada, pero de otro lado también lo que es importante tener en cuenta es que en estos comités, en estos foros internacionales de alto nivel, tienes a los mejores de los mejores. Entonces aprendes de primera mano qué se está haciendo en otros sitios, se intercambian ideas, se consigue influenciar a grandes organizaciones como OACI, como EASA, en nuestro caso en España también a ESA. Y sobre todo también, y es una cosa importante, se recoge información muy importante a la hora de después, en nuestro caso, por ejemplo, elaborar un plan de recuperación de las operaciones, esto que se ha llamado ahora nueva normalidad, y que, bueno, y que yo sé, Miquel, que a ti este nombre no te gusta mucho. La verdad es que me cuesta acostumbrarme a este tipo de términos artificiales. Pero mira, justamente hablando de eso, de esto de la nueva normalidad, desde el ámbito de los factores humanos, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar para asegurar que todo funcione, Guadalupe? Bueno, en primer lugar, yo creo que está claro que la salud es lo más importante, no puede ser de otra forma, así que lo importante es tener protocolos laborales importantes con relación al COVID. Y estamos hablando de distanciamiento social, estamos hablando de medidas de higiene, obvio, estamos hablando de medidas de protección individual, estamos hablando de limpieza, desinfección, pero no solo eso, también estamos hablando de material de promoción, de divulgación, de cómo se tiene que usar una mascarilla, por ejemplo, de formación. Tenemos que entender muy bien qué conlleva el COVID y cómo se transmite y cómo no. Y al mismo tiempo un seguimiento y monitorización de la salud. Está claro que tenemos que ver y seguir muy bien cómo están los controladores, si está todo bien, si en un momento dado hay que establecer un plan de contingencia o si hay que de nuevo separar a controladores que pudieran estar en riesgo de tener COVID. Y luego, pues como ya te he comentado antes, que había un montón de factores que están afectando, pues de una manera sencilla podemos hablar de intensificar la monitorización en seguridad, sobre todo, por ejemplo, en notificaciones de fatiga y estrés,
sobre todo en esto que te comentaba antes también de competencia, ¿no? Operacional, ¿cómo estamos? ¿Estamos perdiendo habilidad? ¿Estamos olvidándonos de cosas? Quizás es importante el buen uso de los simuladores para todo esto. Luego, con respecto a cuestiones operativas puras y duras, pues cuando haya poquito tráfico sería muy interesante tener sectores juntos, que es lo que se ha venido haciendo ahora porque prácticamente no había, en la medida de lo posible para poder seguir practicando. Y justo al otro extremo también tenemos que contemplar todo lo opuesto, es decir, cuando tengamos demasiado tráfico hay que aplicar medidas de regulación a pesar del escenario en que estemos porque no se puede sobrecargar a los controladores. Y bueno, además en este momento programas de support o de acompañamiento peer-to-peer, como a lo mejor puede comentarnos más en profundidad Ariel, que es un experto, pues están ahí. Podemos hablar de programas de bienestar, podemos hablar sobre todo de apoyo. Mi opinión es que es el momento para que una empresa pues apoye a sus trabajadores, por ejemplo, desde el área y de las divisiones de recursos humanos, donde hay que considerar necesidades especiales de algunos controladores. Y por otro lado, no perder nunca el hilo del diálogo social. Hay que contarle a las personas en primera mano qué está ocurriendo a través de sus representantes. Tenemos que saber qué ocurre y qué va a ocurrir en un futuro cercano y en lo posible a medio plazo. Y tiene que haber canales de comunicación ágiles donde tengamos esta información enseguida y donde no haya lugar pues, a la incertidumbre que además provoca este nivel de estrés que hablábamos antes. Uh-huh. En el caso de los pilotos, me imagino que las recomendaciones, Ariel, son similares con, también la importancia se habla siempre de la cabina estéril, ¿no? De que los problemas, entre comillas, se queden en la puerta del avión, ¿no? Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que llegásemos al aeropuerto y dejásemos nuestra maletita allí y dejásemos nuestros problemas allí, pero la realidad no es así. Realmente los procedimientos van a ser exactamente los mismos que acaba de describir Guadalupe. Primero, la salud física. Nosotros tenemos la suerte, Iberia cada 15 días nos está haciendo pruebas de COVID a todos los empleados que estamos activos cada mes, que somos un 10% de la plantilla aproximadamente. Posteriormente hay educación, provisión de equipos de protección individual, etcétera. Luego pasamos a una seguridad operacional en la que desde luego necesitamos ese reentrenamiento, puesto que 3 meses sin volar o 2 meses sin volar para nosotros es muchísimo. La pérdida de habilidad y de conocimientos pues es un hecho y hay que volver a reentrenarse. Y mentalmente, pues esa es una gran piedra angular de la que sí, evidentemente llevo muchos años trabajando en ello. Como habéis mencionado, los programas de asistencia, tanto para pilotos como controladores, yo los considero que son fundamentales en una sociedad como la nuestra. Nosotros los trajimos a España tristemente a raíz del accidente de Spanair en el 2008. Intentamos crear un programa de apoyo y seguimos con ello. Bueno, se montó en su momento, luego yo dejé ese proyecto hace tiempo, pero me embauqué en otros y estamos trabajando desde IFALPA en ello. Hemos creado un programa pionero dentro de lo que es IFALPA, en el que hemos agrupado a todos los distintos programas de asistencia a pilotos que están activos en todo el mundo, incluso asociaciones que no tienen este tipo de programas, les estamos ayudando a establecerlos, y hay organizaciones en España, como es el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, el COPAC, que está desarrollando su propio programa. Entonces, bueno, ahí lo que se va a intentar es darle la posibilidad a un piloto de buscar una ayuda, una asistencia, un consejo en caso de que lo necesite. Todas las personas tenemos nuestros límites y hay un momento en el que los problemas nos pueden sobrepasar y necesitamos esa pequeña ayuda para reencauzarnos y volver a nuestro nivel normal de actividad. Eso es básicamente en lo que se podría resumir un programa de asistencia. Claro. Puntos de vista, como decía al inicio, que son a menudo complementarios y que desde luego es un placer recoger aquí en Aerovía. Guadalupe Cortés, controladora aérea de NAIRE y del Grupo de Alto Nivel sobre Factores Humanos de Canso. Ariel Socrón, piloto de Iberia y presidente del Comité de Prevención y Análisis de Accidentes de IFALPA. Muchísimas gracias por estar en Aerovía. Mucha suerte y nos escuchamos de nuevo pronto. Gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Miquel. Gracias a ti, Miquel, y enhorabuena por esta iniciativa en la que tanto Ariel como yo te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias, un abrazo. Y con la frecuencia llegamos al final de este repaso a la actualidad en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es,
en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast y en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación. Una semana más les animamos a que sigan recomendándonos a sus amigos, colegas, familiares, y si acaban de llegar, además, no olviden que los capítulos anteriores, además de este, se pueden escuchar en las principales plataformas, en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube, entre otras. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.